Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Críticas a las reformas propuestas por el gobierno. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal expidió hoy un documento con sus reparos a la reforma pensional, la reforma a la salud y a los cambios propuestos en la fórmula de precios de la gasolina. Habría un fuerte impacto fiscal. Nos acompaña el director técnico del comité, Andrés Velasco, para analizar sus preocupaciones. ¿En qué invertir en esta época? En momentos en que las tasas de interés están históricamente altas, las mejores opciones de inversión cambian. Un experto de la compañía Credit Corp Capital nos explicará cuáles son esas alternativas. Los Juegos Nacionales Deportivos en riesgo. La Contraloría General de la República advirtió hoy de serias demoras en la construcción y adecuación de los escenarios para este certamen deportivo que se realizará este año. Tenemos los detalles. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando del Comité Autónomo de la Regla Fiscal y de los reparos que formuló hoy por el impacto fiscal que podrían tener las reformas pensional y la reforma a la salud también que estudian en este momento o que estudian en el Congreso. Al igual que eventualmente los cambios que la ministra Irene Vélez dijo que se evalúan en torno a la fórmula en los precios de la gasolina. Para analizar estas preocupaciones quiero saludar al doctor Andrés Velasco, director técnico del Comité Autónomo de la Regla Fiscal. Doctor Velasco, buenas noches y gracias por acompañarnos aquí en Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Bien, Víctor, muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todos. Doctor Velasco, antes de que usted nos explique el documento con ciertos reparos, ciertas sugerencias sobre las reformas, fíjese que desde que llegó el presidente Petro, inclusive en la campaña, él hablaba mucho de cumplir la regla fiscal. El ministro Ocampo cuando llegó dijo vamos a respetar lo que diga la regla fiscal. Ahora el doctor Bonilla dice no nos vamos a volar la regla fiscal, vamos a cumplir los compromisos de la regla fiscal, pero a veces no entendemos eso qué significa. ¿Qué es la regla fiscal en unas palabras de pronto sencillas de entender? Sí, Víctor, la regla fiscal es una institución que Colombia tiene hace ya más de 10 años, que en la práctica lo que le ofrece al gobierno es un límite de gasto. ¿Un límite de gasto para qué? Para lograr dar las señales suficientes a los mercados de que sus finanzas públicas son sostenibles. En este momento, nosotros tenemos un límite de gasto que es consecuente con la necesidad de reducir la deuda del país, que está por allá por los 57% del PIB. Esta es la deuda neta. Entonces necesitamos producir una serie de resultados fiscales, que no es otra cosa que ingresos menos gastos, un déficit fiscal, que nos permita reducir esa deuda de 57% del PIB al ancla que es 55% del PIB. Más o menos entonces la regla fiscal por ley le dice al gobierno nacional que está de turno, ojo, que sus gastos no superen en tanto los ingresos. Exacto, eso es. ¿Para qué? Para poder garantizar que ese endeudamiento, que es el financiamiento que se consigue para pagar el exceso de gastos sobre ingresos, ese endeudamiento es sostenible, que Colombia con los ingresos de mediano y largo plazo va a lograr repagar las deudas. Y es un principio que debe seguir hasta la economía más simple, hasta la economía de los hogares en los que nosotros vivimos. Pues uno no se puede endeudar eternamente, uno tiene que tener cierta lógica y cierta medida en la deuda para que le sigan prestando, para que le sigan creyendo y para tener una macroeconomía sana. Voy a pensar entonces en implementar una regla fiscal en mi hogar para tener como esa disciplina y no volarme los niveles de endeudamiento que sean posibles, inclusive para pagar en el mediano y largo plazo. Pero bueno, después de esa... A sus órdenes, Víctor, a sus órdenes. Una sugerencia caería muy bien, pero sería una buena práctica. Ahora, hablando de estos temas que vea, son muy macroeconómicos técnicos, pero de verdad eso tiene algún impacto muy importante sobre la vida cotidiana de los colombianos. ¿Cuáles son esos primeros reparos, si se puede decir de esa forma, sobre la reforma pensional que presentó, el texto presentado por el gobierno nacional que todavía no inicia, digamos, discusiones formales? Yo tengo aquí como un resumen y le voy a preguntar uno por uno. ¿Qué es esto que ustedes sugieren de que el umbral del pilar contributivo sea de un salario mínimo? Sí, la reforma que propuso el gobierno y que está radicada en el Congreso de la República en este momento, dice, mire, vamos a pasar todas las contribuciones de hasta los primeros 3 salarios mínimos de todos los
cotizantes, todos los empleados que cotizan y todas las personas que cotizan al sistema de pensiones, lo vamos a pasar a Colpensiones, ¿cierto? Y entonces Colpensiones en el futuro va a quedar encargada de pagar pensiones hasta esos 3 salarios mínimos. Fíjese que hoy en día Colpensiones tiene la obligación de responder hasta por pensiones de 25 salarios mínimos. Entonces hay una reducción que es importante de 25 a 3, que uno, digamos, observa que es responsable, pero el óptimo realmente es bajar eso de 3 salarios mínimos a 1 salario mínimo. ¿Por qué? Porque al reducirlo más, pues se disminuye más la masa de subsidios que paga la nación por las pensiones en Colombia, que es un monto bastante alto y bastante inequitativamente distribuido. Entonces, si se baja de 25 a 3, muy bien, pero mucho mejor si se logra bajar de 3 a 1, que es el óptimo. Con eso también la nación logra ahorrar suficientes recursos para hacer sostenible, mucho más sostenible el sistema de pensiones. Ahora, pues ustedes hablan de otros puntos a propósito de la creación de un fondo de ahorro público, sí, que plantea esta reforma pensional, donde llegaría eventualmente la plata de toda esa gente que se trasladaría obligatoriamente desde los fondos privados hasta Colpensiones de manera obligatoria, insisto. Y ustedes hablan de que se ahorre prácticamente toda la plata, de que parte de esos recursos no se destinen a otras cosas diferentes y que quien administre ese fondo sea un profesional. En resumen, en la práctica, ¿qué buscan ustedes con este consejo? Sí, como estamos pasando una cantidad de cotizaciones del régimen de ahorro individual que tenemos hoy en día al régimen de prima media, que es el régimen administrado por Colpensiones, el llamado que hace el Comité Autónomo de la Regla Fiscal es que todas esas cotizaciones que pasan de un sistema a otro por virtud de la reforma se ahorren, que no se financien, que no se dediquen, digamos, a financiar gastos. Doctor Velasco, ¿me escucha? Que se ahorren, porque lo que es recibir esos recursos, y entonces hay que parear ese pasivo contingente con un activo que es el ahorro de estos recursos. Entonces es muy importante que primero se ahorre el 100% de esos recursos que pasan, y segundo, que no se abran grifos para desahorrar. El proyecto de reforma hoy en día tiene unas posibilidades de desahorro que no son convenientes para el ahorro de largo plazo y no son convenientes para la nación en la medida en que pues, acumularía un pasivo sin tener el activo suficiente. Hace unas semanas, cuando se presentó este proyecto, se generó una gran discusión técnica entre Fedesarrollo, ANIF, fondos de pensiones y el Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional dice que la reforma reduce el déficit pensional o el pasivo pensional, no sé si ahí haya alguna diferencia. Y otros centros de pensamiento dicen que no, que al contrario, esta reforma pensional, como fue presentada, aumentaba el déficit o el pasivo. ¿Ustedes desde el comité qué creen? ¿Que el texto original presentado reduce o aumenta el pasivo pensional? Entonces, esa pregunta, digamos, hay que contestarla en dos partes. Primero, ¿cuál es la reforma que estamos midiendo? Cuando el Gobierno Nacional saca su documento, está midiendo una reforma diferente a la reforma que fue radicada en el Congreso y que fue la que estaban midiendo los otros centros de pensamiento. La reforma que el documento del Gobierno Nacional plantea unos cambios que son unos cambios deseables, que de hecho nosotros estamos de acuerdo con esos cambios, pero por supuesto, basado en esos cambios, pues le da un cálculo diferente, La otra diferencia entre los dos cálculos es que o la otra diferencia, digamos, entre los cálculos y los cálculos del gobierno es que se miden al 2070. Nosotros, en el documento técnico que pusimos a disposición del público hoy, mostramos cálculos hasta el 2100, mostramos cálculos y mostramos también, obviamente, cálculos hasta el 2070, y lo que se observa ahí es que hasta el 2070 el gobierno pues tiene razón, ¿cierto? El valor presente neto de las erogaciones que produce la reforma pensional pues son positivas, ¿cierto? Pero si usted se mueve 3 o 4 añitos hacia el futuro ya empiezan a ser negativas, ¿de acuerdo? Y medimos tanto la reforma radicada, que no la midió el gobierno, como una muy parecida a la reforma que midió el gobierno. Entonces, hay diferencias, digamos, las diferencias están en los supuestos que se utilizan. ¿Nuestros resultados cuáles son? Sin reforma, el valor presente neto del costo de Colpensiones de aquí al 2100 son 132,5% del PIB. La reforma radicada aumenta eso más o menos en 28% del PIB.
¿De acuerdo? Entiendo. Ahora, nosotros proponemos un escenario alternativo con unos cambios que están explícitos en el documento técnico que reducirían eso más o menos 10% del PIB a 18% del PIB. Que son básicamente estos cambios. Pero me llama mucho la atención en el documento que ustedes dicen que por lo menos se debería contemplar revisar la edad de pensión y otros parámetros. ¿Eso qué significa? Sí, eso no está en ninguno de los escenarios que nosotros modelamos ni que nadie ha modelado. Porque el gobierno, desde que presenta la reforma tributaria, la reforma pensional, perdón, aclara y dice, mire, yo no voy a revisar ni la edad de pensión, no voy a revisar la cotización, que está en 16%, la básica, no voy a revisar las semanas cotizadas, no voy a revisar tampoco la tasa de reemplazo, que es el porcentaje del ingreso de los últimos 10 años que los pensionados obtienen cuando se pensionan de Colpensiones. Entonces, a ese conjunto de variables se le llaman los parámetros. Entonces, ustedes oirán hablar a los expertos en este tema que deberían revisarse o ponerse sobre la mesa los parámetros, hacer las reformas paramétricas. ¿Por qué? Porque el esquema pensional colombiano necesita actualizarse en esos parámetros también. 16% resulta pues relativamente bajo, ¿cierto? 1.300 semanas resultan pocas, ¿cierto? Yo sé que a nadie le gusta esta información, digamos, a nadie es le muy gusta. polémico. Y subir la edad de pronto. Y subir la edad tampoco. Y Claro. está el debate entre hombres y mujeres. Entonces, y la tasa de reemplazo que hoy en día en pensiones está empezando en 65%, pues resulta que es alta. Si usted se da cuenta, la tasa de reemplazo efectiva de un ahorro individual, pues no supera el 35-40%. Entonces, ¿qué es realmente lo que la gente alcanza a ahorrar y la pensión que recibe con lo que alcanza a ahorrar? En las pensiones, todas las pensiones están subsidiadas. Bueno, pasemos rápidamente al tema de salud. Por aquí hicimos un resumen. Ustedes dicen que tendría costos adicionales en atención primaria, manejo de los recursos en las regiones, pues ahí hay ciertas dudas, riesgos para la nación, porque de pronto no tiene la capacidad para manejar este nuevo modelo, posibles demandas, etcétera. Con todas estas advertencias, ¿creen ustedes que esta reforma a la salud podría salir más costosa de lo que está estimando el gobierno nacional? Pues digamos, ya es costosa, ¿cierto? El gobierno nacional, de hecho, estima que se van a requerir más recursos de los que el sistema tiene, entre 4 y 7 billones de pesos anuales. Pero incluso si usted logra acomodar esos recursos dentro del presupuesto de la nación, cumpliendo con la regla fiscal, hay unos riesgos muy importantes que tienen que ver con la gestión de los recursos, con el modelo de prestación de servicio, que es un modelo de subsidios a la oferta. Y con capacidades, digamos, para manejar los riesgos inherentes a la prestación de los servicios de salud, además de un riesgo importante de demandas que provengan del sector privado por cambios, digamos, en las reglas del juego que implican, según el artículo 365 de la Constitución, podrán implicar indemnizaciones previas y plenas de unos recursos que esas pues, entidades privadas reclamen. Entonces, el llamado que hace el Comité Autónomo de la Regla Fiscal es, mire, estos riesgos que nosotros identificamos que son 5, son realmente muy difíciles de medir. Entonces, primero, usted debería tratar de medirlos si es posible, y si no es capaz de medirlos, si no tenemos certeza sobre cuánto pueden costar, deberíamos tratar de mitigarlos de una forma u otra en el articulado de la reforma para que la reforma no vaya a producir pues un descalabro fiscal en el mediano y largo plazo. Claro. Doctor Velasco, tercer tema, dentro de las advertencias que ustedes hacen, insisten, porque usted ya me ha comentado aquí en Signo Pesos que es muy buena idea desmontar los subsidios, es decir, subir los precios de la gasolina, por eso no le voy a preguntar por ese tema particularmente, pero es que la ministra de Minas y Energía esta semana lanzó una idea sobre tener un precio distinto en Colombia, ojalá más barato que el precio de la gasolina internacional. ¿Cuál es la preocupación respecto a eso? Pues, Víctor, mire, este es un tema que es muy complejo. Tratar de solucionar este problema de mala forma, lo único que implica es que el costo va a aparecer por otro lado. Suponga que usted logra bajar el precio de la gasolina como lo propone la ministra Vélez. Pues lo que va a terminar haciendo es que Ecopetrol termina pues, generando menores utilidades y por lo tanto menores impuestos de renta, y no solamente Ecopetrol, sino las empresas importadoras de combustible. Hoy en día estamos importando una buena parte del combustible que consumimos, entonces esas empresas pues pagan menor impuesto de renta, pero además Ecopetrol pagaría menos dividendos. Entonces finalmente usted deja de gastar por un lado, pero deja de recibir por el otro,
y es como sacarse la plata de un bolsillo y pasársela al otro. Dicho eso, el esquema, digamos, propuesto por la ministra implica una obligación o una propuesta de Ecopetrol que es bastante difícil de llevar a cabo, y es que, es decirle a una empresa privada, mire, no venda al precio internacional, al cual usted tiene una demanda ilimitada de ese precio internacionalmente, sino que venda a un precio más bajo. Entonces a nosotros nos parece que así como está la propuesta, pues generaría riesgos importantes a la provisión de combustibles en Colombia, Claro. y realmente no la vemos viable. Y unas últimas dos cositas muy rápidas, porque ustedes hablan también de eventualmente cuando lleguemos al momento en que nos equiparemos en precio a nivel internacional, es decir, cuando aquí tengamos la gasolina en 16.000 o 17.000 pesos, la gasolina corriente, pues ustedes hablan que en ese momento se podría pensar en compensaciones focalizadas y tener una fórmula obligatoria. ¿Eso qué significa? Hagamos la tarea, Víctor, cerremos la brecha entre los precios de los combustibles, de los precios regulados y el precio internacional, y cuando terminemos de hacer esa tarea, que en gasolina va a ser, pues dependiendo del ritmo, si continúa este ritmo de 600, pues muy pronto, y ojalá empecemos rápido con ACPM según lo permita, digamos, la reducción de la inflación. Nosotros entendemos pues la moderación que el gobierno tiene que tener en esta política de transición mientras cierra esas brechas, pero una vez terminemos esa tarea podemos sentarnos en la mesa y decidir, mire, el gobierno nacional y el Congreso de la República son autónomos, y decir, mire, hay unas poblaciones que legítimamente deberían recibir un subsidio a los combustibles para evitarles, digamos, la volatilidad. Hay sectores que uno se imagina que son elegibles, por ejemplo, el servicio de transporte público masivo, digamos, etcétera. Entonces, hagámoslo mediante mecanismos un poco más eficientes como las transferencias, ¿cierto? Y cambiemos la metodología de ajuste de los precios mensuales, que si usted recuerda, la metodología oficial, digamos, es que cuando el precio internacional está por encima del precio regulado, usted puede aumentar 3% en gasolina o hasta 2.8% en ACPM, y viceversa cuando está hacia abajo. Podemos cambiar ese mecanismo por un mecanismo que tiene en cuenta el diferencial, ¿cierto? Y que no va a permitir que volvamos a alejarnos y abrir brechas que nos generen déficits en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, que después estemos arrepintiéndonos. Pues doctor Velasco, son temas, la verdad, usted lo reconoce, son temas y propuestas impopulares, pero pensando en mensajes de responsabilidad fiscal, seguramente son temas bastante importantes para todos los colombianos. Feliz noche, muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Un saludo a todos. Las recomendaciones del Comité de la Regla Fiscal. Y conocidas estas inquietudes y estas críticas del Comité de la Regla Fiscal sobre la reforma pensional, la ministra del Trabajo salió al paso, desvirtuando ese supuesto impacto fiscal. Veamos lo que dijo durante una audiencia precisamente sobre la reforma pensional realizada hoy en el Congreso de la República. Bueno, pues nosotros lo que hemos hecho es modelar con el Ministerio de Hacienda, y podemos decir que hasta el año 2052, que va nuestra modelación, hay sostenibilidad fiscal, no sobrepasamos la regla, el sistema está claramente financiado, y 3 salarios mínimos. Menos de 3 salarios mínimos no valdría la pena, porque no fortaleceríamos el sistema público, que es uno de los grandes objetivos de este modelo pensional. El pilar obligatorio, el contributivo, dice el comité, un salario mínimo. La ministra insiste en que tienen que ser 3 salarios mínimos, como fue presentado originalmente el proyecto. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere que la deuda externa colombiana, ¿será que subió o será que bajó en el mes de febrero? Les tenemos los datos oficiales del Banco de la República. Regresamos a Signo Pesos. Invertir es un deseo que muchos colombianos tienen a fin de generar algún tipo de rentabilidad. Sin embargo, aunque en el mercado pues hay muchas opciones, hay que tener también mucho cuidado, ya que dependiendo de las circunstancias económicas, del ciclo económico, de cada época, las mejores opciones pueden cambiar, pueden variar significativamente. Para hablar de este tema, quiero saludar al doctor Ángel Vargas, vicepresidente de Asesoría de Inversión de la compañía Credit Corp Capital. Doctor Vargas, bienvenido a Signo Pesos. Qué gusto saludarlo. ¿Cómo está? Buenas tardes, muchas gracias. Doctor Vargas, aquí mis compañeros de producción ya me van a poner una cifra que es la tasa de intervención del Banco de la República. Generalmente pues ha estado en el 5, en el 6, en el 4%, en fin, en la pandemia bajó por debajo, se ubicó por debajo mejor del 2%, pero ahora la tenemos casi que en una cifra histórica, o por lo menos que no veíamos en décadas, 13,25%. Con una tasa de interés tan alta, ¿cuáles son las mejores opciones para invertir?
Bueno, digamos que en principio las tasas altas traen rentabilidades altas en la renta fija, pero esto no necesariamente simplifica las inversiones en los portafolios porque de alguna manera supone unos retos adicionales para mantenerse bien diversificado y ordenado. ¿Qué es renta fija? Renta fija son títulos como CDTs o bonos que emiten las compañías y que suponen, digamos, una obligación con el comprador de estos títulos y que usualmente con las coyunturas de subida de tasas representa, digamos, unas opciones interesantes. Claro, hay expectativas de muchos analistas, inclusive el gobierno, el ministro Bonilla ha dicho, yo creo que este ya es el pico de la tasa de interés y es muy posible que empiece a caer la tasa de interés del Banco de la República. Pensemos en un escenario así, en que llegó el momento en que el Banco de la República dice, no, ya no queremos 13.25, vamos a bajar al 12, al 11, al 10, no sé, dependiendo de la inflación. En ese momento deja de ser atractiva la renta fija y se vuelve más atractivo algún otro instrumento financiero. A ver, en realidad tanto los incrementos como los recortes de tasas abren oportunidades y creo que lo más importante es tener en cuenta que los portafolios estén bien ordenados y diversificados. Un recorte de tasas probablemente genere unas valorizaciones interesantes en la renta fija como tal, pero también genera atractivos sobre otros tipos de activos como la renta variable o los alternativos, que cuando hay tasas altas en la renta fija pierden de alguna manera atención en los inversionistas. Es decir, las acciones podrían ganar un poquitico de protagonismo, las inversiones en acciones, en caso de que baje la tasa de interés del Banco de la República. Definitivamente tener menos tasas puede incentivar a que las acciones luzcan un poco más atractivas. Hoy en día tienen unos descuentos importantes y esto claramente es parte de lo que podría generar, digamos, interés adicional. Usted menciona varias opciones dentro de la renta fija. De todas formas, esta es la tasa que tenemos hoy en día. Seguramente siguen siendo atractivas las tasas de interés de la renta fija. Pero usted me menciona, además del CDT, los bonos, me pareció entenderle. ¿Un colombiano de a pie se puede comprar un bono emitido por una empresa o por un gobierno soberano? En la práctica, si se quiere comprar títulos directos, probablemente sea necesario tener unos montos representativos para operar, digamos, en lo que es el mercado de la bolsa de valores, pero eso no significa que una persona de a pie no pueda acceder a este tipo de activos, porque hoy en día a través de los fondos de inversión colectiva se tiene la posibilidad de acceder a este tipo de activos, digamos, como una participación de las unidades que uno compra cuando entra con montos incluso desde 500.000 pesos. En algún momento yo estuve mirando las tasas de interés de los CDT, que es el que va uno y adquiere en un banco comercial, y por ahí vi uno que otro banco inclusive ofreciendo tasas del 17-18% efectivo anual. Con esa expectativa de que la inflación va a bajar en algún momento, inclusive ya aparentemente llegamos a un pico y empieza a bajar, y que esta tasa de interés del Banco de la República también puede empezar a bajar, la tasa de usura está bajando. Los bancos comerciales también han bajado tasas de interés de algunos créditos, de tarjetas de crédito principalmente. ¿Es posible que tengamos fuertes disminuciones en esas tasas de interés de los CDT? Definitivamente el tema de los CDTs va atado también a la necesidad de liquidez de los bancos. En principio, con tasas altas en los créditos, los bancos pues han necesitado menos liquidez. Esto ha llevado a que también empiecen a ajustar un poco las tasas. Hoy en día vienen de estar en niveles altos, probablemente tengamos algunos ajustes a la baja en la medida en que también el crédito pues se coloque en menor medida, pero una vez se genere un recorte de tasas del banco, del emisor, pues lo normal debería ser también ver otra vez unas tasas un poco menores en estos tipos de CDTs. Ahora, en el momento en el que estamos, yo sé que es una pregunta bastante difícil, pero si usted tuviera 10 millones de pesos en este momento y bajo ese escenario, ¿no? Tasa de interés del 13.25, es posible que no suba desde el Banco de la República, sino que empiece a caer, inflación llegando al pico, en fin, pero también desaceleración económica que puede impactar a las empresas. ¿Usted cómo diversificaría? Porque usted me mencionó esa recomendación, diversificar el portafolio. ¿Qué porcentaje de esos 10 millones de pesos le metería usted, no sé, a un CDT? De pronto, ¿qué porcentaje le arriesgaría a las acciones o a algún otro tipo de inversión?
La decisión de cómo invertir tiene que ir muy atada con dos temas que son bien relevantes. Uno es el perfil de riesgo, esa disposición a asumir volatilidad, pero también con el horizonte al cual uno invierte. En principio, cuando uno tiene unos recursos y tiene un horizonte de mediano y largo plazo, lo correcto es tener una diversificación, digamos, muy de la mano con lo que es un perfil probablemente moderado en la mayoría de los clientes. Y eso supone que debería tener una participación que probablemente sea mayoritaria en renta fija, dado que hay tasas altas, pero no dejar por fuera oportunidades en la renta variable o incluso en los activos alternativos, porque en el tiempo la realidad es que las tasas altas hoy en día vuelven a bajar y los activos que hoy en día han estado, digamos, por fuera del radar porque pierden atractivo, como las acciones o incluso los activos alternativos, vuelven a recuperar su valor. Entonces, en ese horizonte de tiempo, definitivamente un portafolio ordenado es muy valioso. Le entiendo entonces que eso depende mucho de cada quien, del perfil de riesgo que se identifique en cada persona, de sus necesidades de liquidez en el mediano, corto o en el largo plazo. Pues doctor Vargas, muy interesante esta conversación en medio de esta coyuntura. Muchas gracias, una feliz noche. A ustedes muchas gracias. Coyuntura en la que eventualmente, dicen algunos analistas, podrían empezar a bajar en algún momento las tasas de interés del Banco de la República. Hacemos otra breve pausa y ya les contaremos qué tan caro es tomarse un café frente a otros países. Ya les contamos. Regresamos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día. 187.772 millones de dólares y corresponde al monto de la deuda externa total de Colombia al cierre de febrero, incluyendo la deuda pública y la deuda de los privados. Esta cifra equivale al 54,5% del Producto Interno Bruto y es ligeramente superior a la reportada en enero por el Banco de la República. La mayor parte de este monto es deuda de la deuda externa. 106.982 millones de dólares es deuda pública, el resto es deuda del sector privado. Y la Contraloría General de la República mostró hoy serias preocupaciones por los Juegos Deportivos Nacionales que se realizarán el próximo semestre en el eje cafetero. Veamos las razones. La Contraloría General de la República continúa adelantando seguimiento permanente a los Juegos Nacionales y Paranacionales a desarrollarse en el eje cafetero en noviembre de 2023. Este seguimiento embarca cerca de 280.000 millones de pesos que fueron destinados para la realización en la adecuación y construcción de escenarios deportivos en el eje cafetero. Con corte a 31 de marzo de 2023, la Contraloría General de la República puede evidenciar que más del 60% de los escenarios deportivos no se encontrarán para la fecha del mes de noviembre de 2023 para la realización de las justas. 39% de estos escenarios con absoluta certeza, 9 de ellos no estarán listos para el mes de noviembre de 2023. 22% de ellos presentan graves riesgos de retraso, con lo cual más del 65% de los proyectos no estarían listos en oportunidad. Solo 9 de ellos avanzan conforme los cronogramas que fueron contemplados para su realización. Y ahora nos vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir. Dólar, tasa representativa del mercado que regirá para mañana, será de 4.540 pesos con 34 centavos. Volvió a subir. Hoy el incremento fue de casi 50 pesos. Petróleo Brent, de referencia para Colombia, subió 0,35%. Se ubicó en $77 con 28 centavos por barril. Precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio como referencia para mañana a 1.942.000 pesos por carga. Índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,18%, acción más valorizada, la del VAC Holding International, con una ganancia de 2,18%. La acción que más cayó fue Celsia, tuvo un retroceso de 3,85%. Y mucha atención que Ecopetrol reveló hace apenas unos minutos que alcanzó utilidades por 5 billones de pesos durante el primer trimestre de este año. Esa utilidad cae cerca de un 14% frente al mismo periodo del 2022. Veamos las reacciones del presidente de la compañía, Ricardo Roa. Entre enero y marzo alcanzamos una utilidad de 5.7 billones de pesos, ingresos por 38.9 billones y una producción promedio de 719.000 barriles equivalentes por día, consolidando su tendencia al alza.
También registramos un aumento importante de cerca de 50.000 barriles diarios en el volumen de hidrocarburos transportados por nuestros oleoductos y poliductos, así como un récord histórico trimestral de la carga de refinación con 412.000 barriles por día. Además, un margen de EBITDA del 59% en el negocio de gas y GLP. De la misma forma, se obtuvo un destacado desempeño en el segmento de transmisión y vías a cargo de ISA, gracias a los nuevos proyectos y a un mayor índice de precios en la región donde operamos con estos activos. Esta primera parte del año también nos deja buenas noticias en el frente de la exploración, con 2 pozos que resultaron exitosos, Arrecife Norte 1 y Tororoy 1, que fueron perforados en 2022 y finalizadas las pruebas iniciales durante el primer trimestre de este año. A la par con el desarrollo de nuestras actividades operativas, seguimos invirtiendo en proyectos que benefician a las comunidades en distintas regiones del país, para lo cual asignamos recursos por cerca de 57.000 millones de pesos, con destino a iniciativas enfocadas en educación, infraestructura vial y comunitaria, emprendimiento y desarrollo empresarial, desarrollo rural inclusivo y acceso a servicios públicos como agua, acueducto, alcantarillado y gas, energía eléctrica. Ecopetrol sigue avanzando en su compromiso con la generación de valor sostenible para todos los colombianos, a través de una transición energética justa y equitativa, apalancada en nuestra estrategia del 2040, energía que transforma. Un buen día para todos. Y antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. Una forma interesante de medir y comparar la carestía entre diferentes países es hacer esa comparación bajo el precio del mismo producto, un producto que se venda en todos estos lugares. En el caso de un café Tall Latte de Starbucks, así están las cosas. En Colombia cuesta $2.50 y es uno de los precios más bajos a nivel global. En Turquía vale apenas 1,31, en Brasil 1,96. Por el contrario, el precio más alto está en Suiza, $7,17 por ese mismo café. En Dinamarca vale 6,55 y en Finlandia 5,67. Así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.